Entonces, acá, sí lo tenía. RTH físicamente es importante. Físicamente, para obtener RTH, lo primero que hay que hacer es anular las fuentes con un cable o un conductor y luego medir la resistencia entre los puntos AB. Eso es lo que es RTH. Es decir, yo tomo un circuito cualquiera, en este caso este va a ser el circuito del ejemplo, un circuito que ustedes ya tienen en su ¿cómo se llama? Lo trabajamos, se supone, la semana pasada. Y yo voy a borrar una resistencia de acá. De hecho, voy a borrar la de en medio. En la clase de la mañana borré otra. Así que, por si acaso, después probablemente suba los dos videos recortes. Voy a borrar una resistencia como que se me quemó. Paint. Y vamos a poner acá. Entonces aquí vamos a poner los puntos A y el punto B. Entonces ahora van a dibujar el circuito antes de continuar. Dígame. Profe, ¿puede hacerle zoom, por favor? Sí, mira, es el mismo circuito que tienen en el grupo en todo caso. Es no sé si ves el título, mallas, 3 mallas LBK propuesto 3, solo que ahora le sacamos la resistencia 8, los puntos AB. Y es el mismo procedimiento, si se me queman más resistencias, depende. Es decir, es el mismo procedimiento por cada resistencia que se quemó. Ahora, si las resistencias que se quemaron están conjuntas o se pueden mover, podría juntar varias de esas resistencias en los puntos AB para no tener que reemplazar esas varias resistencias por una. Pero si están alejadas del circuito, es decir, no las puedo juntar, tendría que hacerlo varias veces. Pero esto es válido para una resistencia, un fusible. Lo que importa aquí es el análisis y el concepto. Y que además vamos a estar utilizando ya sea circuitos mixtos, 2 mallas, 3 mallas, LVK o LSK después cuando les pase el SK, como ya como una herramienta. No como vamos a calcular las corrientes porque sí, ¿entiendes? Ya, mientras copian, yo vengo al tiro, voy a buscar. Profe, ¿puedo pasar de una de las que están en ohm a kiloohm? Sí, sí, sí. Sí, no hay problema. Ya, yo vengo al tiro mientras terminan de copiar. Ya, ¿lo copiaron? Ok. Para obtener el equivalente entonces de este circuito en base a esos puntos, ¿sí? A algo así, A y B, les voy a mostrar cómo es que se hace midiendo, es decir, físicamente, cómo lo haríamos físicamente, y después vamos a proceder al análisis del cálculo del tema, ¿ya? Físicamente, ahí dice que primero yo tengo que anular las fuentes y luego, o sea, anularlas con un cable o un conductor y luego medir la resistencia, ¿ok? Entonces, me quiere decir que es... Entonces, para RTH, perdón, pero yo lo había copiado. Para RTH, entonces quiere decir... Ah, eso es lo que ya está. Claro, fue el send spoiler. Ya, lo que voy a hacer entonces, según esta descripción, tomar mi circuito entre los puntos AB. Primero, anular las fuentes. ¿Por qué hay que anular las fuentes? No es necesario conocer el teorema para darme cuenta de por qué tengo que anular las fuentes. Y es por lo siguiente. ¿Por qué? Porque ustedes, si ustedes miden, llegan y miden resistencia, exacto, el instrumento se quema si tiene voltaje. Entonces lo primero antes de medir es anular las fuentes con un cable o en realidad desconectarlas y cerrar el circuito ahí. Dígame Restrepo, Santiago. Repito, lo primero es anular las fuentes, ya que si yo mido resistencia, ¿qué es lo que vamos a hacer en esos puntos? Si yo mido resistencia con las fuentes conectadas, el instrumento se quema. No hice nada más que eso. ¿Ok? Y una vez que se quema, puedo medir, o sea, perdón, una vez que las anulo, puedo medir. Entonces, yo voy a abrir el Proteus que tengo acá, sin mediciones. Esperemos. Y acá tenemos el mismo circuito, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a proceder primero a anular las fuentes, haciéndoles un cortocircuito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si le ponemos un cable, lo que estamos haciendo es un cortocircuito, pero como no la podemos conectar en el simulador, cortocircuitándola de verdad, porque si no va a tirar error, y en la vida real tampoco hagan un cortocircuito de verdad, sino que lo que hay que hacer es abrir el circuito y desconectar las fuentes y volver a unir el circuito. ¿Ya? Entonces, yo ahí conectando un cable, haciendo un puente en el fondo, yo estoy anulando la fuente. Se supone que esta resistencia no está porque se quemó por cualquier razón, pero aquí están los puntos AB, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué me dice RTH? Que yo saco las fuentes y luego mido la resistencia. Entonces vamos a proceder a medir la resistencia aquí, entre este punto y este punto. Y vamos a ver cuánto nos da. Play. Max, ¿explotó el ohmmetro? No. ¿Qué hay que hacer? Si le hago, tengo el Proteus abierto. Cambiar el rango a kiloohm o cambiar la escala. Siempre en resistencia de menor a mayor
voltaje y corriente de mayor a menor, nunca al revés. Así en resistencia voy subiendo de a poco la escala y en voltaje y corriente al revés. Yo parto del voltaje más grande que tenga en el instrumento y voy bajando. Nunca al revés, porque si ustedes miden la escala, por ejemplo, si ustedes quieren medir los 200 volts de la casa, con una escala de milivolts se va a quemar el instrumento. Y así, ¿ya? Y ahora mido nuevamente y me da, ¿cuánto? 30,16 kilo ohms, ¿no? O 30.166, que es lo mismo, ohms. Entonces los voy a anotar acá. Entonces, RTH medido me da 30.000. Yo lo voy a dejar con todos los decimales, así que entonces lo vamos a dejar en ohms. Esto, 30.166 ohms. Voy a anotarlo de nuevo porque ese uno no parecía, ¿o no? 30.166 ohms, ¿ok? Aquí ya tengo mi RTH, mi equivalente medido resistivo entre esos dos puntos, ¿sí? Mi VTH es lo mismo, pero, ¿qué dice? Es medir el voltaje. Obviamente para eso tengo que volver al circuito original. Es decir, tengo que tener las fuentes conectadas. Entonces voy a hacer control Z para que se elimine lo que conecté. Se supone que esa no está, ¿sí? Y acá, las fuentes conectadas, voy a medir voltaje entre los puntos A y el punto B. Play. 8,97 volts. Entonces mi VTH es lo mismo que tomar esto, ¿sí? Y poner un voltímetro. Entonces mi VTH medido me da igual a... ¿Y cómo haríamos eso? No físicamente calculando. Y es la parte que yo tengo que enseñarles cómo. 8,97 volts. Analizando el circuito a través de cálculo. Entonces ya tenemos nuestro RTH y nuestro VTH medio. Es decir, el voltaje aquí equivalente es de 8,97 volts. Y el RTH equivalente aquí es de 30 kilos y fracción. Y acá yo puedo conectar mi RL o la R que yo quiera y probar hasta dar con la resistencia ideal, ¿cierto? Pero no sé si se dieron cuenta entonces lo que estamos haciendo. Ahora lo que hay que hacer es llevar, lo que preguntó su compañero, es llevar a través del análisis, poder llegar a estos valores. Físicamente es muy sencillo porque es eso, literalmente eso. Medir resistencia y medir voltaje en los puntos y yo ya tengo el equivalente. Pero también es importante saber calcularlo porque eso me va a dar otra perspectiva del circuito. Detente ahí, ojo, es como RT, no RT. ¿Por qué es como RT? Porque es como un RT, pero en base a los puntos AB. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El circuito que es el mismo, Rosales. Mira, pon atención, analizamos en la mañana, es el mismo, pero los puntos AB yo los elegí acá. Expliqué todo lo mismo, toda la cosa, pero el RT que nosotros estamos midiendo, el RTH, perdón, acá a mí me dio 2714,9. O sea, esos puntos, ¿ya? En cambio, la resistencia que nosotros estamos considerando es que no es simplemente como restarle la resistencia, sino que cambia la percepción del circuito. Después podríamos hacer la parte comparativa, ¿ya? Entonces vamos a pasar al cálculo de RTH. Entonces, si el cálculo de RTH es eso, ¿qué cosa? ¿Qué borrador? Si lo quieren. Sí, me da igual. ¿Cómo hago esto? No es tan complejo como ustedes creen. Lo primero es dibujarlo sin las fuentes con las líneas que están ahí para visualizarlo bien. Entonces vamos a dibujar. Acá va R5, ¿cierto? Acá va R6. Y acá el punto A, perdón, el B. Y acá arriba va el punto A. Acá va una resistencia. Acá va otra. Y aquí va otra. Aquí va otra. Y aquí va otra. ¿Sí? Acabo de dibujar el mismo circuito, pero que no se vean las fuentes. Tenemos R5, R1, R7, R2, R4, si quieren, R3, R6 y R9. El siguiente paso, ya que simplemente yo dibujé esto así, es ahora redibujarlo. ¿Pero redibujarlo cómo? Redibujarlo de la siguiente forma. Mire, pongan atención. No, estamos calculando RTH. VTH aquí no va, porque se hace un análisis para RTH y un análisis para VTH. Por ende estamos en este momento con RTH. Punto A, lo fijamos arriba. Aquí tienen que tener perspectiva. Pongan atención. Punto A. Desde el punto A, ¿quiénes se conectan? Se conecta R1, R7 y R3, ¿cierto? Se conecta R7 por el medio, ¿no? R3 por un lado y R1 por el otro, ¿ya? R7 lleva en serie, si lo ven bien, R2 y R4, ¿sí? Entonces aquí lleva dos resistencias en serie, R2 y R4. Y en este punto se une R4 con R3, es decir, aquí se une R4 con R3. Y de esta parte, ¿quién nace? R9, ¿o no? Y de R9 llega hasta el punto B. Ahora vamos a la otra parte en R1 para que no nos perdamos. R1 va en serie con R5 y va en serie con R6 y llega al punto B. R1 entonces va en serie con R5
en serie con R6, sí. Y ahora que tengo mi circuito como estirado en base a los puntos AB, puedo ver claramente que aquí tengo, perdón, era el otro color. Tengo 3 resistencias en serie, acá también tengo 3 resistencias en serie, ¿sí? Y luego este serie va a quedar en paralelo con R3, ¿cierto? Se hace el paralelo, aquí queda en serie con R9, el serie de acá se hace y se hace en paralelo y quedan 2 resistencias en paralelo. Entonces vamos a proceder. A este le vamos a dar, ese va a ser RB y este va a ser RA. Entonces RA va a ser el serie de R7 más R2 más R4. Entonces RA es, y RB va a ser el serie de R1 más R5 más R6. RB es, calculadora, tenemos los valores, sí, ¿cuánto vale el RA? Vale R7, que es 500 ohm, más R2, que vale 1,8, ustedes me pueden corregir, 1,8 kilos, más 5,6 kilos, igual, es lo mismo, 7,9 kilo ohm, ¿sí? Aquí entonces tenemos nuestra RA. RB va a ser R1, R5, R6. Y esto es, ¿cuánto valen esas? 89, 47 y 33 kilos. 89 más 47 más 33 kilos, 169 kilo. Como era una suma y todas estaban en kilos, no necesitaba ponerle el kilo porque era una suma. Ya, cuando yo obvio alguno de las potencias es porque sé en qué va a terminar. No puedo llegar y hacerlo siempre. Y eso depende de la operación matemática que esté realizando. Si es suma, resta, multiplicación o división. Hasta ahí estamos todos o alguien se perdió. Entonces voy a redibujar mi circuito con nuestros equivalentes. RA, ¿cierto? R3. Y acá vamos a tener una equivalente llamada RB. Acá se unen y tengo yo R9. Ya, RB y R9 están en paralelo. No, no están en paralelo porque tengo eso entre medio, así que no lo podría hacer. No todavía. A, B, ¿sí? Entonces decimos que tenemos entonces para resolver solamente este paralelo y lo vamos a llamar RC. RC va a ser el paralelo de RA con R3. RC entonces es aquí. ¿Cuánto vale RA? 7,9. 7,9, si ambas están en kilos, R3 ¿cuánto vale, chicos? 2,2 kilos, ¿cierto? Por 2,2 kilos dividido en 7,9 más 2,2. Esto también da en kilos. SD 1,72 kilos, ¿cierto? Pero lo voy a transformar, si lo multiplico por 1000 va a quedar en kilos. Lo voy a transformar a ohm para poder no perderme los decimales, ¿ya? 1720,79 ohm y ya tengo el valor de RC. Teniendo el valor de RC, algo así, RC en serie con R9 y acá me queda RB. Entonces el serie acá lo vamos a llamar RD. Y RD va a ser igual a RC más R9. Y esto es lo que calculamos recién, más R9, que vale 35 kilos, si no me equivoco. Entonces le vamos a sumar a eso más 35 kilo ohm. Entonces 36,720,79 ohm. Y finalmente nos queda RB paralelo con RD. Y esto va a conformar a mi RTH, RD Thevenin. Entonces RTH o RD Thevenin en este caso va a ser el paralelo de RB con RD. RTH es igual a RD 169 kilovatios RB. No se nos va a olvidar. Entonces tenemos aquí 36,720, bueno, 36,720,79 por 169 exponente 3 dividido en 36,720,79 más 169 exponente 3 igual 30,166 kilos o 30.166,19 ohm o 30,16 kilo ohms. Ahí ya podría aproximar porque ya no me estoy perdiendo los decimales de entre medio, no estoy arrastrando, sino que son los decimales de ahí nomás. Lo voy a poner en moradito. Ya, no sé ustedes, pero nos dio un valor bastante cercano. ¿Cercano a lo que dio el ohmmetro? ¿O cercano a qué? Sí, pues lo que dio el ohmmetro. ¿Qué nos dio? RTH 30.166. Nos dio igual. Excelente. Casi siempre va a depender de la resistencia. ¿Y ahora qué? Ya, nueva sección. Si se fijan, sí, ahora viene VTH. Antes me gustaría mostrarles la comparación. En el circuito que trabajamos en la mañana, exactamente el mismo circuito,
pero los puntos VTH están, o sea, los puntos AB están en otro lado. Mismos valores, lo pueden comprobar. Puntos AB, esa fue la resistencia que elegí yo para quemar, ¿ya? Entonces, el análisis, las medidas nos dieron 2100, 2714 ohms al momento de medir. Mismo procedimiento, anulamos las fuentes y medimos. Bueno, después en el cálculo lo mismo, anulamos las fuentes y procedemos a dibujar el circuito y después yo lo redibujé así estirado, es lo mismo pero está redibujado, ¿sí? Y lo calculamos, quedaron esas tres en serie con esa en paralelo y esas tres en serie con esa en paralelo al equivalente de esa serie y finalmente dos en paralelo y esas dos en serie y ahí tengo RTH, lo cual me dio 200714,9, exactamente lo mismo que la medición. Ya, esto es importante, esta comparación que hice recién es importante, o a mí me importaba hacerla porque para que no se queden con el concepto de que es una R total, pero una R total en base a los puntos AB, es decir, no siempre va a dar la misma resistencia, no es la R total del circuito en sí, es la R total en cuanto a los puntos AB, ¿sí? Eso hace una diferencia importante. Contexto. Por eso les decía que es como una R total, no es una R total en sí, ¿sí? No sé si les queda duda de eso. Profe, ese entonces sería como la R que va entre A y B. No. Eso sería como la equivalente resistiva de todo el circuito que va en serie con A y B. La que vamos a sumar con A y B. Ah, ok. Exacto. La que vamos a sumar después con la que vayamos probando. Esa R finalmente queda en serie con la resistencia que después nosotros vamos a probar. Lo que nos falta ahora es el VTH, que es lo más complicado. Hay varias formas de sacar VTH. ¿Ya? Pero en este caso, para calcular el voltaje de Thevenin, tenemos que saber calcular el voltaje de esta rama o el voltaje de esta rama. Y ustedes dicen, ¿qué está hablando el profe? Si yo pongo el voltímetro entre este punto y digo que cualquier cosa a la que yo le mida voltaje me va a entregar el voltaje de lo que yo estoy conectado de forma paralela, es decir, si yo sumo el voltaje de acá, con el de acá, con el de acá y con el de acá, no estoy midiendo el voltaje entre esos puntos, que debe ser exactamente igual al voltaje que tengo acá más el que tengo acá. No sé si me entendieron. Sí, lo voy a repetir. Si yo pongo, al igual que aquí, a ver, aquí, si yo pongo un voltímetro aquí, ¿cierto? Y yo ya sé que cualquier cosa a la que le mida voltaje, por el voltaje como se mide en paralelo, ¿cierto? En el fondo lo que estoy midiendo es el voltaje entre aquí y acá. Es decir, si sumara el voltaje de esto y esto, tengo el voltaje entre el punto A y B. O si sumara el voltaje de esto y esto, tengo también el voltaje entre el punto A y B. Y por ende también puedo concluir que el voltaje de esta rama tiene que ser igual al voltaje de esta rama. Quedaron locos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace eso? Primero, para eso necesitamos calcular las corrientes, ¿ya? Voy a ver si puedo hacer un espacio acá o copiar esto mismo. Ahora vamos a calcular VTH o vamos a hacer un intento de cálculo, ¿ya? ¿Por qué digo un intento de cálculo? Porque no sé si alcancemos, en realidad. Recortar. ¿No está el recortar? A los Rashomon McQueen. No, pues sí, yo necesito que ustedes entiendan. Después me pongo a los Rashomon McQueen, necesito que entiendan. Entonces, lo primero es analizar en el fondo qué necesito calcular y luego procedo a calcular. Yo no me llego y me lanzo así, o sea, primero una cerveza, ustedes saben, así de poco. Algo poco. Entonces, si yo mido el voltaje de aquí y acá, en el fondo estaría midiendo el voltaje de acá, con el de acá, con el de acá y con el de acá sumados. Ahora, ojo, yo no sé si eso es, si en cuanto a la polaridad, si se suman o se restan o si, no sé, yo no sé. O el voltaje de acá más el voltaje de acá. Entonces, por ejemplo, les voy a escribir. Yo puedo decir que VTH lo puedo calcular como de la siguiente forma: voltaje en R1 más menos voltaje en R1 más menos voltaje en R5 más menos voltaje en VT1 más menos voltaje en R6. ¿Por qué les pongo más menos? Porque en este momento yo sé el sentido de la corriente o no lo sé. Si yo no tengo el sentido, ojo, no el que yo le planteo, sino que el sentido real, el que calculo y al final me dice sí, iba para allá o iba para allá. Yo sé la polaridad actual de las resistencias, entonces yo no sé, a pesar de que digo que es una suma de voltajes, yo no sé si en realidad se está sumando o se están restando. De partida tengo una fuente invertida acá, ¿se dan cuenta? Entonces yo me aseguro con decir que es la suma de esos voltajes, pero con sus polaridades correspondientes, que las vamos a ver una vez que tengamos las corrientes. O puedo decir que VTH también es igual a la suma del voltaje más menos el voltaje en R3 más menos el voltaje en R9. Y ahí voy a obtener VTH. No sé si eso se entendió. Y también
puedo decir que estos son iguales, pues sí, obviamente el voltaje es el mismo a la izquierda que a la derecha, pues si estoy midiendo en el fondo como dos ramas de alguna forma en paralelo. Si a alguien le cuesta entender el concepto de que la rama de acá tiene el mismo voltaje que la rama de acá, necesita igual darle un poco con la almohada y todo el tema, porque es complejo de asimilar al inicio, pero después se dan cuenta que puedo sacar ecuaciones hasta de las piedras. Eso por ese lado. Ahora, para poder yo obtener estos voltajes, tengo la resistencia, ¿cierto? La resistencia de R1, R5, tengo todo. ¿Qué necesito para calcular los voltajes? Las corrientes. ¿Y las tengo? No. Entonces, yo ya sé que el voltaje VTH lo voy a obtener así como lo expresé recién. Pero, como las corrientes no las tengo, ¿cierto? Y el punto A y el punto B no los puedo deshacer cuando estoy calculando la resistencia de TH, pero sí los puedo ignorar cuando hablo de voltaje en VTH. ¿A qué me refiero con sí los puedo ignorar? Me refiero a que si voy a dibujar dos mallas, tres mallas, una malla, da lo mismo si la dibujo de la siguiente forma, porque recuerden que la corriente de las mallas no es la corriente final, sino que es una corriente imaginaria de un circuito cerrado. Este puede ser IA y este puede ser IB, ¿cierto? Y una vez que yo tenga las corrientes, después digo, ya, la corriente IR1 corresponde a IA, ¿cierto? Y después así digo, la corriente IR5 corresponde a IA, ¿o no? Entonces, cuando aplico mallas de voltajes, da lo mismo si digo temporalmente que el punto A y el punto B no existen, solo para calcular las corrientes de las resistencias, ya que si yo les pregunto, ¿hay corriente fluyendo desde estos cables hasta ese cablecito chiquitito? No, porque ahí está abierto el circuito. Mira, te hago zoom. Sí hay corriente por ese nodo, pero hay corriente circulando desde alguna de estas direcciones hacia el punto A, como suponiendo que el punto A continúa aquí y está acá, por decirlo así. ¿Creen ustedes que tiene corriente? Pucha, este cable, aquí, esta parte, ¿tiene corriente? No. ¿Por qué no tiene corriente? Porque aquí hay un circuito abierto, es decir, aquí no hay resistencia, no, porque no se está cerrando el circuito. No hay nada conectado. Es como decir que la corriente, recuerda, puede haber voltaje, pero si está abierto no hay corriente, porque no hay un flujo de electrones. ¿O ustedes creen que los electrones van a saltar? Los electrones van a pasar por el aire y van a saltar de aquí para acá. Perdonen que sea burdo con el ejemplo, pero es para que me entiendan que el análisis es así de importante, que los electrones van a saltar de aquí para acá, porque eso es la corriente, ¿no? Un flujo de electrones. Villarroel preguntó algo. Profe, ¿la corriente no sería para el otro lado? Ah, no sabemos, puede ser que sí, y es probable que sí. ¿Te refieres al sentido? ¿Sentido de la malla? Sí, no sabemos, es más probable que sí vaya en el sentido que tú dices, pero no lo sabemos hasta calcularlo. Nunca damos nada por sentado hasta que lo calculemos. Sí, y una vez que calculamos las corrientes y definimos las corrientes de cada resistencia con su polaridad real, es decir, la que tiene, podemos proceder a saber, ¿ya? ¿Cuál es VTH finalmente? Si va a ser más VR1, más VR5, menos VT1, más VR6 o al revés. De hecho, aquí ustedes saben que tengo la corriente de IB con IA juntándose, así que ahí tengo dos corrientes para calcular el voltaje de la R3. En pocas palabras, necesitan calcular igual las dos corrientes. Necesitan hacer circuito de dos mallas antes de calcular su circuito VTH o el valor VTH. Ya les voy a dar 5 minutos para que copien eso. Profe, o sea que en sí estos tipos de ejercicios abarcan todo, abarcan como reducción de circuito, abarca también lo de las mallas, la idea, todo, hay que hacer todo para resolver un solo ejercicio. Sí, de hecho no le estamos agregando Norton, pero al agregarle Norton le vamos a agregar también el concepto de... Podríamos agregarle incluso el concepto de LSK, que no lo he pasado, que es ley de corrientes de Kirchhoff. Pero sí, depende de la complejidad del circuito, es que hay que aplicar todo lo que sabemos hasta el momento, en el fondo. Y es por ello que yo les dije, les puedo hacer un circuito, ojo, les puedo dibujar un circuito en donde en el circuito tengan que calcular, según como queden los puntos AB, para RTH, una simplificación de resistencias, para VTH, una cosa de dos mallas, y para I, la corriente de Norton, una de tres mallas. Sí, exacto. Sí, tú lo has dicho. Circuito Super Saiyajin. Hay cualquier ley. Algo así. Puede ser. Ya. Yo voy a buscar líquido y vuelvo al tiro. Sí.
Sí, más o menos. Podría atrasarla una semana tal vez, pero es que entre más la atraso, más materia tendría que ponerle. Entonces ahí tendríamos que ir tanteando el terreno. Pero en este caso con un circuito estoy evaluando Norton, Thevenin, Kirchhoff, Maya, mixtos, le estoy evaluando todo con un puro circuito. Y que si tienen cierto nivel de práctica, es posible realizarlo. Y en un tiempo no tan extremadamente largo. 3 pájaros de un tiro. Ahora, por ejemplo, cuando mi punto es que ustedes conozcan, no sé, o mi punto es hacerlo en un tiempo más acotado, yo les digo ya, si necesitan crear un circuito de 2 mallas, aplican algún método de resolución del sistema de ecuaciones con el desarrollo, pero por ejemplo si necesitan uno de 3 mallas, solamente crean el sistema de ecuaciones y aplican desarrollo de calculadora. Es decir, solamente con la calculadora obtienen los resultados teniendo ya los valores de las corrientes. No sé si me entienden. Eso va a depender de qué tan denso sea el ejercicio, qué tantas cosas les pida y consciente yo de qué tantas cosas van a tener que calcular en el fondo. Porque que me digan, profe, tenemos que calcular no sé, en 2 horas, 2 mallas y después uno de 3 mallas y después uno, o sea, sí, pero si te estoy diciendo que con el de 3 mallas vaya a tener que, con la calculadora simplemente, es decir, hacer las ecuaciones y con la calculadora obtener al tiro los resultados, estoy ahorrando más o menos fácilmente una media hora de cálculo en Camera, o me equivoco, porque ahí mi punto no es evaluar que también meta los números a la calculadora para hacer la multiplicación y la resta. Mi punto es que también analizas el circuito y qué tanto te equivocas al momento de hacer el análisis, o que también lo haces. Yo diría que 3, ¿ya? Ahora, yo sé que tienen clases generalmente en la otra hora, pero ustedes saben que eso ya es a conciencia de cada uno, siempre y cuando no tengan prueba en la otra hora, ¿ya? Ahora sí, chicos, voy a silenciar el micrófono unos segundos y vengo al tiro. Nos damos unos 5 minutos de break y le damos cada ecuación a ver si alcanzamos a calcular veloz y flashmente BTH, ¿ok? Entonces son las 5:03, a las 5:10. Por mientras, si quieren, vayan al baño o si alguien quiere puede hacer las ecuaciones por mientras. Aló, buena pregunta. ¿Cuánto les dio qué? Ya, y aquí el objetivo, entonces, como les dije, es sacar IA e IB. Entonces, a través de LBK, en este caso de 2 mallas, calcular IA e IB. 206,2 IA menos 2,2 IB. El número siempre adelante Rosales, por si acaso. Igual a menos 150. ¿Lo hiciste hacia el otro lado? Le diste el sentido IA para el otro lado, ¿cierto? Ah, no, lo dejaste tal cual como lo tengo acá. ¿Sí? Sí, porque pasa para el otro lado con el signo invertido. Para el otro lado igual. Ya, y la IB. ¿Cuánto sería entonces la corriente IA y la corriente IB? Yo supongo que ya lo tienen dibujado. Vamos a sacar esta de acá. Depende. ¿Qué sentido le dio a usted, maestro? Dibuja las polaridades. Por el que tiene dibujado, entonces dibújale las polaridades. Supongo que no te olvidaste de eso. La punta de la flecha le va entrando más y le va dando menos. Y acá le va entrando más y le va dando menos. Entonces es menos 2,2 y ves si le mantuviste esa polaridad. Y al revés, en la otra malla probablemente. Porque las polaridades, según ese, en el R3, ¿cierto? Sí, porque están invertidas. Según ese sentido al menos. Es que la flecha va así. Entra por más, sale por menos. Entra por más, sale por menos. Y esta también está así. Entra por más, sale por menos. Ahora, ¿será ese el sentido? Vamos a ver. Con 3 amperímetros lo vamos a saber. Un amperímetro aquí, vamos a poner un amperímetro acá y vamos a poner un amperímetro aquí. Play. Ya, el de arriba está invertido, este no me muestra nada, este tampoco me muestra nada y el de arriba está invertido, 180 grados. Y también tiene que estar en miliamperes. Ya, el de acá está invertido también. Entonces, según las mediciones, debería darle que 0,94, es decir, ese sigue siendo pequeño, este está en microamperes, ya, y este también es pequeño, no, este es 20, sí, eso está bien. Entonces arriba deberían tener 20 miliamperes o un valor cercano. ¿Y en qué sentido va la corriente? Va para allá. El de abajo, perdón, no diga. tendría que estar invertido también. ¿Cuál? El que hay a la de 3 no tendría que estar también para el otro lado. Este. Sí, porque la corriente entra por más y sale por menos. Y si tú giras la corriente, fíjate, está entrando por más y está saliendo por menos. Recuerda que la corriente sí. y además recuerda que choca, aquí esta choca con la corriente de acá, ¿cierto?
Pero acá tengo 19 mA y acá tengo casi 1 mA porque son 941 microamperes, que eso es casi 1 mA y es la diferencia porque están chocando. 20 menos casi 1 mA es casi 19, y algo miliamperes, ¿o no? ¿Se dieron cuenta? Acá va para allá en ese sentido. Pero obviamente en esta resistencia aquí la que gana es la de arriba porque es más grande, ¿sí? Y aquí va para allá. Entonces, y con esta información ya podemos darle polaridades a nuestro circuito. ¿Mejías? ¿Qué cosa Mejías? ¿A qué te refieres con son las dos? Sí, mira, de hecho eso es lo que iba a hacer ahora. Ya, en este circuito, ¿cierto? Todo muy bonito. Finalmente, con la simulación, ustedes con el cálculo, obvio, ya, tenemos lo siguiente. Tenemos que acá la corriente, en esta rama, ¿sí? Va así, hasta acá al menos, ¿ya? Es decir, más, menos, la fuente no la puedo tocar, más, menos, ¿sí? Acá la corriente de arriba va así, más, menos, menos, menos. Y la corriente que va por esa resistencia mantiene la polaridad de la de acá de arriba porque la de acá de arriba es de 20 mA. En cambio la de acá de abajo es de 994 o 940 y algo. 941 microamperes, es decir, casi 1 miliamper, ¿ya? Entonces la que va por ahí es de 19,1 miliamper. Y tiene ese sentido. Y además tiene lógica. Si la corriente nace de acá, véanlo igual que yo, siguiendo el mouse. Si la corriente nace de acá, ¿cierto? De la fuente, de esta fuente, llega acá, choca y esta le resta, ¿cierto? Tendría sentido que la corriente se fuera para allá, siendo que el menos de la fuente está aquí más cerquita por este camino que por el de acá. ¿Me entienden o no? Siempre la corriente va a tratar de seguir el camino más corto o el camino con menos resistencia, en el fondo. ¿Se dan cuenta? Y es por ello que se devuelve aquí mismo y no se divide para acá, sino que la de acá es la que está aquí dando jugo. Y esta le está restando a la que está pasando por ese lado. Ya, habiendo dejado las polaridades finales, yo puedo decir la ecuación para acá o la ecuación para allá, la que yo quiera. Pero ojo, siempre tienen que tomar un puro sentido, es decir, si yo tomo así, las voy a sumar o restar con la polaridad como corresponda. Es decir, si tomamos la de la izquierda, ¿qué pasa? ¿En qué parte? Sí, pues, ambas tienen sentido antihorario. No sé por qué se perdió. Ah, no, ambas tienen sentido antihorario. Ojo, sí, lo acabo de leer. Ambas tienen sentido antihorario. Solo que en la R que está entre medio de las dos corrientes, recuerda, siempre, si el sentido es el mismo, es decir, antihorario o horario, siempre va a pasar que si tengo una resistencia entre medio de las dos corrientes, en esa resistencia el sentido va a ser contrario, porque van a estar entrando una por arriba y la otra por debajo, por ende van a chocar, se contraponen, pero solo en esa resistencia. En cambio, en todo el resto del circuito van ambas en sentido antihorario. ¿Se entendió? Entonces ahora vamos a la parte de VTH. Con las polaridades correctas ya, habiéndolas calculado se supone, vamos a calcular con esta o con esta. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Así. Voy a decir, con esto terminamos. VTH es igual siempre de A a B o de B a A, pero tienen que definir un así o para allá. No pueden, porque tenemos que considerar la polaridad por la que vamos entrando. Entonces vamos a definir de A a B, ¿ok? Si vamos de A a B, ese es más R1, ¿cierto? Más R5 menos BT1 más R6, ¿o no? Repito, si vamos de A a B, sería entonces más BR1 más BR5 más, perdón, no más, y continúo el orden, menos BT1, ¿sí? Más BR6. ¿Ya? Si la descompongo para que sea menos complejo, ya sabemos que esto es IA por R1, ¿o no? IA por R5, ¿sí? Pues podemos decir que esto es lo mismo que decir IA por R1 más R5 más R6 menos BT1. Y con esto ya debería tener mi voltaje de Thevenin. Y lo vamos a hacer. 941 microamperes por R1 que vale, ¿cuánto vale R1? 89 kiloohms más R5 que vale 47 kiloohms más R6 que vale 33 kiloohms menos BT1 que vale 150 volts. Calculadora. Entonces tengo 941 micro, ¿o no? Exponente a la menos 6 por paréntesis. Suma de... ¿Cuánto es esta suma? 89 kilos más 47 kilos más 33 kilos, cerramos paréntesis, menos 150 volts. Y si eso está bueno, nos va a dar nuestro voltaje de Thevenin, 9,029. Dice que nuestro voltaje de Thevenin es 9,029, es decir, casi 9 volts. O podemos hacer la rama de la derecha, en este sentido, ¿no? Para esto. Le voy a poner rama X, rama Y y rama Y. Ahora vamos a hacer la rama Y. Y tenemos, se lo convierto para
que VTH se supone es más BR3 más BR9. Y si se fijan, acá tengo más BR3, ok, estamos en el mismo sentido si vamos de A a B, ¿cierto? Pero en R9 va en sentido contrario, es decir, más BR3 menos BR9, esto de A a B. BR3 es 19,1 mA por R3, que vale, no me acuerdo. BR9 es 941 microamperes, que es la corriente que está pasando por ella, por R9. 19,1 mA por R3, y R3 vale 2,2 kilo, menos 941 microamperes por R9, que vale 35 kilo. Entonces VTH va a ser 19,1 por 10 a la menos, perdón, por 10 a la menos 3 por 2,2 kilos, ¿cierto? Menos 941 micro por 35 kilos, 9,085. Ya. ¿Cuánto me dio el voltaje? Sepo. El 941 lo saqué con el amperímetro. Profe, yo me perdí cómo sacar. Y ya dame un momento. El voltaje de Thevenin finalmente nos dio entonces 8,97 en la medición. Y acá nos dio 9,080 y es casi 9, ¿sí? Y acá casi 9 por décimas de voltaje, ¿sí? Es bastante similar. Ahora, ¿por qué no me dio más exacto? Y es porque yo usé las corrientes de los amperímetros. ¿Se entiende? Entonces me estoy perdiendo los decimales. Probablemente acá es 941, y algo microamper, y acá no es 19,1, sino que 19, no sé, 15 miliamper y decimales. Ya, Jeremy, usted se perdió cómo sacaría, y Mejías a través de las ecuaciones. Pues hicieron un sistema de ecuaciones como los chicos, ¿o no? Tienen que sacar la malla A, la malla B, y a través de un sistema de ecuaciones despejar ambas corrientes antes de empezar después a la cosa de VTH. Primero es como un circuito de dos mallas y calculan las corrientes. Y una vez que tienen las corrientes, después pueden definir las polaridades correctas, cómo va a ser la corriente que va al medio, si finalmente se resta o se suma, y todas esas cosas que ya hemos visto con circuito de dos mallas, tal cual, normal. Por eso dice, a través del EBK de dos mallas, calcular IA e IB. Yo en honor al tiempo ocupé los valores de los amperímetros nomás. Pero eso es lo que hay que hacer, un circuito de dos mallas. Teniendo las corrientes ya puedo aplicarlo aquí a mi análisis de cálculo de VTH. ¿Dudas, consultas? ¿Quién llegó tarde a todo esto? Para ponerlo presente. A ver, tengo en asistencia de la fuente, Lagos sí estaba. Sí, no hay problema. Manríquez no llegó. Pardo, no es Palma, perdón, Palma no sé si estaba. Peñalosa tampoco. Y Vergara. Todo el resto está presente. Vergara. Por eso estoy corrigiendo la asistencia. ¿Ya? Los que ya están listos, si quieren, se pueden retirar. En el fondo la conclusión es que a través de esto podemos determinar RTH y VTH para poder llegar a circuitos equivalentes que nos permitan definir o determinar de una forma más sencilla y más eficiente el cálculo de un elemento o una carga que se haya quemado o que queramos reemplazar dentro de nuestro circuito. Voy a dejar de grabar.